Hay muy pocas figuras en la historia que hayan generado tantas, pero tantas interpretaciones como Jesús de Nazaret. Es una figura central para miles de millones de personas. Claro, pero ¿quién es realmente? Bueno, eso depende mucho de a quién se le pregunte. Hoy vamos a hacer un recorrido por las distintas y, la verdad, fascinantes perspectivas sobre Jesús que tienen las principales religiones y corrientes espirituales del mundo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta, ¿quién es Jesús? Vaya pregunta, ¿no? Ha moldeado civilizaciones, ha inspirado obras de arte increíbles y sí, también ha provocado conflictos por 2000 años. Definitivamente no es una pregunta sencilla, y las respuestas son tan diversas como las culturas que se la han hecho. Nuestro viaje de hoy va a tener 6 paradas. Vamos a empezar con el judaísmo, que no lo reconoce como Mesías. Luego, saltaremos al Islam, donde lo veneran como un gran profeta. De ahí, a las religiones orientales, que lo ven como un maestro. También nos asomaremos a cómo grupos como los mormones y los testigos de Jehová lo entienden como un ser creado. Veremos la idea de la nueva era de un Cristo universal. Y por último, cerraremos con la visión cristiana, Dios hecho hombre. Y bueno, para empezar, tenemos que irnos al origen de todo, al contexto histórico y religioso del que surgió Jesús, el judaísmo. Para entender por qué no es aceptado como el Mesías, primero hay que saber qué es lo que se esperaba de un Mesías. La cosa es que la tradición judía esperaba un Mesías que cumpliera profecías muy, pero muy específicas, casi como una lista de requisitos de carácter nacional y político. Se esperaba un líder humano, un rey, que restaurara el reino de Israel, que trajera paz al mundo entero y que reconstruyera el templo. Como Jesús fue ejecutado por los romanos y el mundo siguió lleno de guerras e injusticias, pues la conclusión para ellos fue bastante clara. Él no podía ser el Mesías que estaban esperando. Ahora, aquí está el verdadero punto de quiebre, el choque teológico fundamental. Para el judaísmo, la idea central es que Dios es uno solo, es indivisible y no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar forma humana. Entonces, la idea principal del cristianismo, que el Mesías es Dios mismo hecho hombre, es simplemente incompatible, choca de frente. Y ojo, que esto no es un detalle menor, es el corazón de la identidad judía, la unidad absoluta de Dios. Con el paso del tiempo, algunas tradiciones rabínicas fueron incluso más allá. Llegaron a clasificar a Jesús como un falso Mesías que desvió a la gente. Hay textos antiguos que incluso sugieren que practicaba hechicería, que la aprendió en Egipto para poder engañar al pueblo. O sea, lo veían como un hereje peligroso, pero nunca, jamás como el Mesías. Bueno, dejamos esa perspectiva y nos movemos ahora hacia la visión del Islam. Aquí, Jesús, a quien conocen como Isa, tiene un lugar de un honor inmenso. Ya no es el Mesías no reconocido, sino uno de los profetas más grandes de Dios. En el Islam, el nacimiento de Isa de la Virgen Maryam es un milagro de Dios sin duda. El Corán cuenta que hizo milagros, como darle vida a un pájaro de barro, pero siempre se subraya que todo esto ocurrió con el permiso de Dios. Isa es un mensajero, un ejemplo a seguir, pero se le considera 100% humano, nunca divino. Este es un punto clave para mantener la unicidad de Dios. Y la historia sobre el final de su vida también es radicalmente distinta. Según el Corán, a Jesús no lo crucificaron. Dios lo protegió e hizo que otra persona se pareciera a él, y a esa persona la crucificaron en su lugar. Después, Isa fue llevado vivo al cielo. Así, Dios preservó el honor de uno de sus más grandes profetas. Ahora, ¿qué tal si viajamos a Oriente? En religiones como el budismo y el hinduismo, que son muchísimo más antiguas que el cristianismo, a Jesús lo integran en su visión del mundo, pero no como un salvador único y exclusivo, sino como un gran maestro espiritual. Aquí se ven muy bien las similitudes y las diferencias. Para los budistas, Jesús fue un hombre iluminado, un bodhisattva, que enseñó cosas como la compasión. Para muchos hinduistas fue un gurú o incluso un avatar, o sea, una de las muchas manifestaciones de lo divino. En ambos casos, el concepto de pecado como una ofensa a un Dios personal no existe, y a Jesús se le ve como un camino entre muchos, no como el único camino. A continuación, tenemos dos credos que, aunque surgieron de un contexto cristiano, reinterpretan la naturaleza de Jesús de una forma totalmente única. No lo ven como el Dios eterno, sino como un ser creado.
Para los mormones, la historia de Jesús empieza mucho antes de su nacimiento en la tierra. Fue engendrado como un hijo espiritual, lo que lo hace hermano de todos nosotros y también de Lucifer. Su plan de salvación, basado en el libre albedrío, fue el que se eligió por sobre el de Lucifer. Y aquí un punto central. Jesús se convirtió en Dios por su obediencia, no porque lo fuera por naturaleza. Es un ejemplo de que los humanos también pueden aspirar a la divinidad. Y también creen que después de resucitar, visitó las Américas. Los testigos de Jehová, por su parte, establecen una jerarquía clarísima. Para ellos, Jesús no es Dios. Es el primer ser que Jehová creó, y lo identifican con el arcángel Miguel. Es un mediador, sí, pero está subordinado a Jehová, que es el único que merece adoración. Creen que murió en un madero, no en una cruz, como un rescate, pero sin el poder infinito que tendría un ser divino. Y bueno, entramos ahora en una visión mucho más moderna y sincrética. El movimiento de la nueva era, o New Age, toma un poquito de aquí y un poquito de allá de muchas tradiciones para construir un Jesús que encaje con una espiritualidad más personal y universalista. Es una especie de Jesús a la carta. No es el Hijo de Dios, sino un maestro muy evolucionado. Su misión no fue salvar a la humanidad del pecado, sino mostrarnos cómo cada persona puede despertar su propia divinidad, su Cristo interior. Es un Jesús que no habla de juicio, que no exige arrepentimiento, un Cristo, digamos, moldeado para no ofender a nadie. Y finalmente, llegamos a la perspectiva que dio origen a la religión más grande del mundo. Aquí, Jesús no es solo un profeta, un maestro o un ser creado. La afirmación del cristianismo es, sin duda, la más radical de todas. El cristianismo se fundamenta en las propias declaraciones de Jesús. Él no dijo ser un camino, sino el camino. No solo enseñó la verdad, afirmó ser la verdad. Esta exclusividad es lo que lo diferencia de todas las demás visiones. Al final del día, se trata de la creencia de que Dios mismo se hizo hombre. Y todo, absolutamente todo, se sostiene o se cae con este evento. La resurrección. Para los cristianos, esto no es una metáfora bonita, no es una historia simbólica. Es un evento histórico, físico, literal. La idea es que si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces demostró ser quien dijo ser, Dios. Si no lo hizo, toda la fe cristiana se viene abajo. Es así de crucial. Al final, después de recorrer todas estas interpretaciones, volvemos a la pregunta que el propio Jesús les hizo a sus seguidores. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Desde un Mesías fallido a un profeta venerado, un maestro iluminado o el mismísimo Dios, la identidad de Jesús sigue siendo la gran encrucijada espiritual de la historia. La pregunta, 2000 años después, sigue ahí, flotando en el aire.